Relato de un náufrago es una crónica escrita por Gabriel García Márquez. Fue publicada en el diario colombiano El Espectador en el año 1955. Narra la experiencia del marinero Luis Alejandro Velasco, quien pertenecía a la Armada Nacional de Colombia. Su navío, el ARC Caldas, llevaba 4 días de traslado desde Mobile, Alabama, donde había permanecido 8 meses para una reparación rutinaria. Cuando faltaban 2 horas para arribar al puerto de Cartagena, se encontraron con fuertes vientos al sur del Mar Caribe, lo que ocasionó que el barco escorara y se cayeran al mar 8 de sus marineros, de los cuales solo Velasco sobrevivió. Velasco estuvo 10 días a la deriva sin comida ni agua. Apareció el 10 de marzo de 1955 en las costas del norte de Colombia, 6 días después de dada por terminada su búsqueda en la que se le había dado por muerto. Su regreso fue caracterizado por campañas publicitarias y una cobertura por parte de los medios afiliados y simpatizantes de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En su comunicado oficial, el gobierno estableció que la causa del naufragio fue una fuerte tormenta que no se tenía prevista. En ese entonces, el joven escritor, Gabriel García Márquez, trabajaba para el periódico El Espectador. Él y su compañero, Lácides Orozco, intentaron cubrir la nota del náufrago, pero en sus diversos intentos de cubrirla, se encontraron con obstrucciones del gobierno para conseguir información directa de Luis Alejandro Velasco. Fue evidente que estábamos en manos de maestros en el arte oficial de enfriar la noticia, y por primera vez me conmocionó la idea de que estaban ocultando a la opinión pública algo muy grave sobre la catástrofe. Sus sospechas se vieron confirmadas cuando el náufrago asistió al periódico días después de su alta en el hospital en busca de que le compraran su historia. García Márquez desistió en un inicio por considerar que la noticia llevaba tiempo circulando y se había convertido en un espectáculo publicitario y patriótico. Su director, Guillermo Cano, tuvo una corazonada y decidió comprarle los derechos por su historia a Velasco, por lo que le asignó la labor de trabajar con él y redactar una crónica a Gabriel García Márquez. Pocos días dentro de la producción de esta, fue que García Márquez le preguntó al náufrago por la tormenta a la que se refería la historia oficial, a lo que él respondió que nunca existió una. La causa principal del naufragio, de acuerdo a Velasco, fue el sobrepeso ocasionado por la carga de contrabando, lo que le impidió al navío maniobrar de manera óptima. Como hecho noticioso, García Márquez identifica la omisión de faltas a la normativa naval en la historia divulgada en medios oficiales, y que fueron evidenciadas en su reportaje. Como primera falta, se encontraba la prohibición de transportar una carga ajena al funcionamiento del navío de guerra. Como consecuencia de esto, la nave iba con sobrepeso, que acompañado de fuertes vientos, resultó en el escoro del navío y en el naufragio y sus 8 marineros. La carga que transportaba el destructor Caldas consistía en artículos electrodomésticos comprados por los marineros para sus familias durante su estancia en Mobile. A estas omisiones se le añade el hecho de que el barco solo contaba con balsas menores, sin ninguna clase de víveres, con los que hubieran podido subsistir 10 personas durante 8 días. El objetivo general de la crónica se esclareció cuando se hizo evidente que la versión oficial ocultaba los motivos reales del naufragio de sus marineros. Las declaraciones de Velasco ponían en evidencia el uso inadecuado de bienes pertenecientes al Estado. Debido a que la noticia del naufragio llevaba circulando en los medios por varias semanas, los objetivos particulares de García Márquez se empalmaron con los del periódico, al decidir publicar un capítulo diario para que el tema dejara de perder actualidad. El espectador se vería beneficiado por el seguimiento periódico que tenía la nota, por lo que se le pidió a García Márquez que ésta se extendiera a 50 capítulos, pero él resaltó los detalles técnicos y periodísticos de la nota y se llegó a un acuerdo de solamente publicar 20. Al tratarse de la aventura solitaria de Luis Alejandro Velasco, él es considerado el único sujeto de experiencia. Por ser su única fuente y sobre la que se construye el relato, García Márquez dedicó a lo largo de 3 semanas sesiones diarias de 6 horas con el náufrago, en las que, por medio de la técnica de la entrevista a profundidad, se le daba seguimiento de manera lineal al relato para conformar el capítulo que sería publicado en la tarde del día siguiente. Las herramientas empleadas durante las entrevistas consistieron en un lápiz y un cuaderno donde el escritor realizaba sus anotaciones y preguntas para encaminar y delimitar el alcance del relato que Velasco ofrecía al día. La elección de las herramientas se debió a que en ese entonces el desarrollo de las grabadoras suponía limitaciones técnicas y económicas. Sin embargo, se destaca el valor de su método, pues le permitió aprender los diferentes matices de la conversación. Las grabadoras son muy útiles para recordar, pero no hay que descuidar nunca la cara del entrevistado, que puede decir mucho más que su voz, y a veces todo lo contrario. Debido al escepticismo inicial con el que recibió la tarea de reconstruir la historia del náufrago, García Márquez creyó que en ese momento era conveniente deslindarse de la historia, por lo que decidió que estaría narrada en primera persona
y se abstendría de firmar con su nombre. Años más tarde, aceptó que la determinación causal que lo llevó a narrar la crónica de esa manera resultó ser la mejor decisión. Fue una decisión milagrosa, porque Velasco resultó ser un hombre inteligente, con una sensibilidad y una educación inolvidables, y un sentido del humor a su tiempo y en su lugar, y todo eso, por fortuna, sometido a un carácter sin grieta. La forma en la que se presenta la información en el texto concuerda con las características de la crónica, ya que busca hacer verosímil una realidad que podría llegar a parecer ficción, donde también entran en juego los recursos literarios y el carácter descriptivo de un cuento o de una novela corta. Con un lenguaje fluido, se relata lo que vivió Velasco desde el día antes de que zarpara el destructor Caldas hacia Colombia, hasta que fue rescatado en Playa de Urabá y llevado de vuelta a Cartagena. La entrevista fue larga, minuciosa, en 3 semanas completas y agotadoras, y la hice a sabiendas de que no era para publicar en bruto, sino para ser cocinada en otra olla. Un reportaje. Se mantiene una estructura narrativa de orden lineal, en la que se narra de manera cronológica los sucesos que le ocurren a Luis Alejandro Velasco, el personaje principal y narrador de la historia. El planteamiento se presenta desde el primer capítulo, cuando el destructor se encuentra a un día de zarpar de móvil hacia Cartagena, hasta el tercer capítulo, en el que ocurre el accidente. Se decidió empezar el relato antes del accidente para poner al lector en un contexto. El desarrollo de la historia se da desde finales del capítulo 3 hasta el capítulo 11, en los cuales se describe la travesía del náufrago al encontrarse a la deriva sin los recursos para subsistir. El clímax se desenvuelve a partir del 11º capítulo, en el que logra vislumbrar tierra firme y tiene que realizar el último intento por salvar su vida. La resolución trata el cómo fue recibido al llegar a tierra firme y lo que vivió hasta ser trasladado finalmente al Hospital Naval de Cartagena. El desenlace se da en el último capítulo, que relata la vida del marinero durante los primeros días después de haber sido dado de alta del hospital. El valor de la crónica reside en la mezcla oportuna de factores que influyeron en su producción. La situación por la que pasaba Colombia al momento de su publicación ocasionó que se le asociara un carácter político. Esto se mezcló con el genio narrativo de García Márquez y con la novedad de la noticia. Pienso que el interés de los lectores empezó por motivos humanitarios, siguió por razones literarias y al final, por consideraciones políticas. El gobierno de Rojas Pinilla intentó censurar el diario de manera directa cuando faltaban solo 2 capítulos por publicarse. Se exigía la intervención de la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la República para que, previo a hacer publicaciones sobre el incidente, ésta aprobara el contenido. Por fortuna, cuando llegó la carta estábamos en el capítulo penúltimo y pudimos hacernos desentendidos hasta la semana siguiente. Las consecuencias de su publicación llevaron al autoexilio de García Márquez, así como al desprestigio de Velasco y a la clausura del diario. Pese a las amenazas sufridas durante su producción, la ética periodística de García Márquez se mantuvo y no ocultó nada a la opinión pública. 15 años después de divulgado el relato por El Espectador, fue publicado como libro por la editorial Tusquets de Colombia, que se vendió como pan caliente, y cuyo prólogo escribió el mismo García Márquez. Los datos que se ofrecen dentro de la narración siempre provienen de Alejandro Velasco, la fuente principal, viva y cerrada, pues su acercamiento con el diario fue exclusivo, y la declaración que brindó, a diferencia de otras, estaba completamente apegada a su propia realidad. En este reportaje, los datos duros son los que ayudan a posicionar al sujeto en un espacio y tiempo delimitado, por lo que se encuentran más presentes en la parte inicial del texto, cuando se hace referencia a la trayectoria oficial del barco y a los lugares específicos que visitó durante su estancia en Mobile, acompañado de las fechas en las que ocurren los acontecimientos. Es en el periodo que relata su experiencia como náufrago que sale a relucir el uso de datos de color. Si bien se retrata de manera detallada el paisaje que rodea a Velasco, los datos de color más significativos son aquellos que reflejan su estado anímico. El mismo suceso requirió de una exaltación de los sentidos y de las emociones al narrar. La narración se encuentra en estrecha relación con el deterioro anímico que vivió Velasco durante su naufragio, por lo que en ella se presenta una descripción detallada de las experiencias sensoriales. Esta obra demuestra que García Márquez fue capaz de distanciarse de los estilos que han caracterizado su escritura y, sin embargo, producir un texto de alto nivel literario que parte de un hecho noticioso. Pese a que una crónica generalmente se construye a partir de diversos testimonios,
Relato de un náufrago demuestra que existen excepciones, pero en estos casos se requiere una profundización significativa en la fuente principal. En sus memorias, García Márquez se refiere a la rareza de la nota y cómo es que éstas se presentan por azares del destino. No nos fue posible encontrar otra historia como aquella, porque no era la que se inventan en papel, las inventa la vida, y casi siempre a golpes. Este es un buen ejemplo de cómo existen factores que se encuentran fuera de las manos del cronista y de los que depende que la crónica sea recordada a lo largo de la historia. Por último, también es útil para dar cuenta de que el manejo de la verdad por parte del periodista, dependiendo del contexto histórico en el que se sitúe, puede ocasionar que surjan conflictos políticos si es que ésta va en contra del régimen o de las ideas que el sistema político busca plantar en la opinión pública. Es por esto que se destaca el papel del periodista al tener que tomar en cuenta las circunstancias en las que va a publicar su crónica y decidir qué elementos ayudarán a que tenga un impacto en la audiencia.